Y te doy la más cordial de las bienvenidas, licenciado Walter Raudales, escritor, articulista. Gracias. Y también catedrático, ¿verdad? Sí. Así es. Bienvenido, Walter. Gracias, Natán. Qué gusto estar, y recuerdo lo del Titanic, sí, que bueno, hoy te traigo otra figura similar, ¿verdad? En el transcurso del programa va a salir, ¿verdad? Te voy a hablar de la tormenta del desorden. Vaya. Y la tormenta de la corrupción, ¿verdad? Perfecto. Relacionado con esto de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, hay mucha información que creo es importante pongamos en perspectiva, la analicemos. El Salvador, siendo un país tan pequeño, va a ocupar un lugar importante a partir del 20 de enero que tome posesión el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. Tan cierto es esto que aquí, desde aquí, se van a manejar muchísimas cosas, desde la embajada. Esta embajada es la más grande de Latinoamérica. Y desde aquí, pues, hay una figura por ahí que ha pedido que aquí sea su oficina de despacho, ¿verdad? Entonces vamos a también analizar esas circunstancias que son importantes. Quizás iniciar, Walter, platicando un poco de cómo ves lo que ya está ocurriendo con la carrera, cuenta regresiva, se le puede llamar a la carrera política y electoral del 28 de febrero de 2021. Y los partidos políticos ya haciendo sus inscripciones, ¿verdad? Y ya haciendo denuncias también de dados cargados, de fraude y de todo ese tipo de cosas que, bueno, parecen naturales, ¿verdad? En el contexto en el que se van a dar estas elecciones y con la figura de un partido político al cual las encuestas lo ponen como la primera fuerza política en solitario. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, mira, yo quisiera como ubicar al país en los últimos acontecimientos, sobre todo mundiales. Bueno, definitivamente no es que seamos pieza clave en la geopolítica internacional, pero con el triunfo de Biden, Natán, es bien importante analizarlo porque tiene sus repercusiones en el país. Definitivamente las cosas han cambiado mucho a partir de que se anunció el triunfo, aunque oficialmente todavía no está, y Trump sigue dando la batalla, ¿verdad? A pesar de todo, parece que ya va a la Corte Federal. Patadas de abogado dicen muchos porque sí, los jueces federales le negaron la... No, los jueces estatales le han negado. Los jueces estatales. Recuerda, yo quisiera también decirle pues a los oyentes que cuando el gane de Bush contra Al Gore, recuerdas tú, tardó 40 días en saberse que hubo un problema serio en la Florida, muy similar a lo que ha pasado ahora en Pensilvania. Entonces, en aquel tiempo hubo mucha circulación de noticias. Yo recuerdo portadas que daban Al Gore como presidente, ¿verdad? Y George Bush llegó, presentó primero, hay un procedimiento legal donde tenés que ir primero al local, después al estatal y después vas al federal. Por supuesto, Trump las ha ido perdiendo todas en las estatales, pero recordemos que en la Suprema Corte Federal, ¿verdad? Hay un control del pensamiento, digamos, de la derecha más cercana a Trump. Ahí acuérdate que él, un mes antes de las elecciones, nombró una nueva corte, una nueva magistrada para la corte. Entonces ahí están, de 9 magistrados, están a 6 a favor. Ahora, dicen que hay 2 que podrían no votar o independizarse, etcétera, pero de todas maneras, aunque todavía no está oficializado. Incluso la que él nombró. No, por eso, él nombró una. Entonces, muchos creen que podía todavía ser a ver ahí, hay que esperar qué pasa en la Corte Federal. Todavía no es oficial, aunque los medios de comunicación, sobre todo las grandes cadenas de televisión norteamericanas, que son de una influencia impresionante, ya lo dieron, incluso el Vaticano, el Papa hasta ya lo llamó y lo reconoció, etcétera. Bueno, pero bien, independientemente de eso y que se ha reconocido el triunfo de Biden, en muchas partes del mundo, el tablero se ha movido
se ha movido el tablero. Y hay que entender por qué es que se ha movido el tablero político, por supuesto, en muchas regiones del mundo y en muchos países. Uno de esos países donde el tablero político se ha movido con estruendo y estrepitosamente es El Salvador. Entonces, yo quisiera tratar de ayudarle a tus televidentes de que ayuden un poco a entender qué pasó ahí y por qué ese giro, Natán. Es interesante saberlo. Y primero, quizás entender cuál es el giro y después ver qué es lo que hay detrás. Porque, mira, en el caso del giro en El Salvador, aquí ha habido, digamos, un giro de, no voy a decir 360 grados, pero por lo menos de 180 grados ha habido en el comportamiento de la Fiscalía. Bueno, el fiscal fue a Estados Unidos, vimos unas fotografías con Almagro, vimos otras fotografías con funcionarios, ¿verdad? El fiscal anduvo en Estados Unidos. Sí, es cierto. Y hay un giro porque de repente el fiscal aparece y pide el desafuero del viceministro de Seguridad, que es el director de la policía, y también hace estos allanamientos al Ministerio de Salud con indicios de corrupción. ¿Eso tiene que ver, crees tú, con la visita que le hizo al Evidentemente el fiscal se ha sentido respaldado en ese cambio, evidentemente. O sea, tienes que ser observador y detectar que aquí ha habido un giro. Entonces, un giro no solo el fiscal, un giro también de las CICIES. Recuérdate que la CICIES es un organismo que tiene casi su hilo, digamos, vinculante, ¿no? Su cordón umbilical con la OEA. Entonces, ahora, yo quisiera explicar cómo es que están estos hilos comunicantes. Y hay que entender qué es lo que ha pasado en Estados Unidos. Y yo quisiera que nos sacáramos de la mente no verlo entre republicanos y demócratas, fíjate, porque cuando tú lo ves así de esa manera dual, puedes confundirte. Más bien verlo como políticas. Mira, en Estados Unidos hay dos figuras fundamentales que casi no salen porque no les interesa salir, sino que les interesa controlar el mundo, que son las super élites económicas financieras. Hay dos familias que se han disputado el mundo, no solo Estados Unidos, que el mundo. Estamos hablando de los Rockefeller y estamos hablando de los Rothschild. Pero estas dos familias tienen la fortuna, digamos, de casi un 80% de la fortuna del mundo. Estas dos familias, los Rothschild y los Rockefeller, ¿verdad? Han estado en disputa permanente y constante. Bueno, detrás de ellos está este modelo que yo te hablé en el programa anterior, que era el modelo Bretton Woods, que fue en el 48 cuando se establece las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ellos establecen que va a ser el dólar, ¿verdad?, el que va a regir la economía mundial. Bueno, detrás del modelo Bretton Woods están estas dos familias. Bueno, pero el modelo Bretton Woods, digamos, está colapsado. Entonces está surgiendo un nuevo modelo. Detrás de esto hay una cosa que le llaman el Estado profundo. El Estado profundo son esos grandes financistas que básicamente lo vamos a ubicar en Wall Street, digamos, que son los financistas, los multimillonarios que están detrás de todo el teje y maneje de la economía mundial. Bueno, estos son los que tienen la bolsa de valores, los que tienen, bueno, ellos tienen sus financiamientos en los partidos políticos y financian no solo los demócratas, sino que también financian los republicanos, ¿verdad? Y tienen lo que se llama una alta incidencia en la cosa pública mundial. Bien, este Estado profundo, que detrás de ellos están estos financieros, de los cuales te hablé, evidentemente los Rockefeller y los Rothschild, sus hijos, no hacen eso, tienen sus empleados, digamos, ¿no? Ahí es donde aparecen estos personajes políticos muy conocidos y tienen el control de la cosa pública. Bien, este Estado profundo, donde hay demócratas, donde hay republicanos, son anti-Trump. Trump apareció como una figura outsider, aparece, nadie le cree y él sigue avanzando y gana. Y de hecho, Donald Trump no tiene sus millones en la bolsa de valores, o sea, él no cree en Wall Street, ¿verdad? Aunque tiene su torre Trump en Nueva York, ¿verdad? Pero no tiene, él no juega sus finanzas en la bolsa de valores de Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces, aquí tenemos algo importante, este grupo multifinanciero con Biden retoma el poder, Natán, pero tiene una política internacional. Y esa política internacional es donde tenemos que poner atención, porque además tiene no solo el control de
los organismos de inteligencia de Estados Unidos, sino que tiene también control de cómo se mueven los hilos a nivel mundial. Ahí es donde entra El Salvador. Si el gobierno de El Salvador tenía una relación cordial y de mutuo entendimiento con Donald Trump, digamos, el nuevo grupo que llega a la gobernanza de la Casa Blanca y de América Latina tiene otro tipo. Ahí es donde entra el cambio y ahí es donde creo yo que viene lo importante. Mira, solo tienes que leer las entrevistas de doña Mari Carmen Aponte, que fue una embajadora acá, para entender que cambió. Solo tienes que leer las entrevistas que ha dado. Y yo las he leído con detenimiento y está claro, ¿verdad?, que va a tener un rol fundamental ella en el gobierno de Biden para América Latina. Lo conoce a El Salvador, conoce la región, conoce América Latina. Bueno, de hecho, ayer lo analizábamos en radio y me confirmaban, no sé si esto sea verdad, pero no tengo por qué ponerlo en duda, que la señora Mari Carmen Aponte ocuparía un cargo importantísimo dentro de la administración de Biden, a nivel de una subsecretaría de Asuntos para el Hemisferio Occidental. Subsecretaría de Estado de Asuntos para el Hemisferio Occidental. Mira, yo tanto como para el Hemisferio Occidental yo no creo que sí puede ser para América, para el continente, ¿no? América y el Caribe, ¿verdad? El Hemisferio Occidental incluye más cosas, más grandes, ¿verdad? Es decir, o sea, no incluye más que América. Yo creo que va a haber todo dentro de esa Secretaría para Asuntos Hemisféricos de Occidente. Hay otras, ¿verdad?, subsecretarías que son para el continente americano, para Europa. ¿Ya? Es decir, entonces sería una subsecretaría para América Latina y podría tener, y tienen varias sedes. Tiene lógica. Tienen varias sedes. Tiene lógica porque hay un secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Sí. Y de esa Secretaría de Estado se desprenden las subsecretarías que puede ser que ella ocupe el cargo de subsecretario para América Latina. Y eso es importante. Sí. Vaya, perfecto. Pero el tema es que ella quiere que sea en la Embajada de El Salvador, de los Estados Unidos en El Salvador, donde esté su oficina y desde aquí poder desarrollar su nuevo rol dentro de la administración de Biden. Bueno, es importante. ¿Por qué El Salvador? Sí, esta secretaría, bueno, primero porque lo conoce, vivió aquí, debe tener algún vínculo, digamos, cercanía con El Salvador. Pero fíjate lo importante que es eso. Mira, que una subsecretaria para el continente esté acá, lo conoce, y yo he escuchado con detenimiento y he logrado detectar que su marco, digamos, de discurso, su marco conceptual va en dos líneas, Natán. La primera línea y la fundamental es la lucha contra la corrupción. Lucha contra la corrupción. Y a mí no me extrañaría que ya ella haya tocado la OEA, que la OEA haya tocado la CICIE. Y no me extrañaría que doña Mari Carmen Aponte haya influenciado el cambio de Almagro. Es que ya está, los toca decir, miren, nuestro interés como Estados Unidos es este. ¿Y quién tiene Almagro ahí? Los Estados Unidos, ¿verdad? Hay un giro. Lo que te quiero explicar con esto es que hay un giro. Es que me parece lógico, sí, y me parece entendible tu análisis, pero sí, hay una cosita que no cuadra, ¿verdad? Sí. Y es que Biden va a ser, si es que llega, sí, porque hay fechas claves, ¿verdad? Sí. El 4 de diciembre, que es cuando los estados declaran en firme las victorias de cada uno de los candidatos. El 14 de diciembre, cuando se tienen que reunir los colegios electorales para poder elegir a sus delegados y ratificar los resultados. Y el 20 de enero, que es cuando el presidente de los Estados Unidos es juramentado por un representante de la Corte Suprema de ese país. Esas son las tres fechas clave. Antes de eso, me parece muy jalado de los pelos, y discúlpame que te lo diga así, que tú digas que Mari Carmen Aponte, que está claro que va a ocupar un cargo importante dentro de la administración de Biden, está influenciando ya el cambio de rol que puedan tener organizaciones como la OEA, que le han dado respaldo a la administración del presidente Nayib Bukele. No, lo que pasa es que mira, la política siempre funciona detrás de la puerta, Nathan. No, o sea, lo que se ve en medios y las fechas
O sea, bueno, Biden ya casi está gobernando, si tú lo ves, ya convocó a un panel de expertos en el COVID. Sí, eso sí. ¿Y qué es eso? Pues eso es gobernar ya está gobernando Biden, ¿verdad? Ya está mandando mensajes, ya está mandando señales y tú, bueno, respecto al Centroamérica con esto de las tormentas, ya envió un mensaje como si fuera presidente, no sé si lo viste, sí. O sea, que está consternado, eso lo hace un presidente. Sí. Él está actuando ya como si fuera presidente de Estados Unidos. Claro, está montando su gabinete, tiene todo un entorno, ¿verdad? Y sin duda ya actuaron. Pero hay dos elementos que yo te quise decir. Pero mandar mensajes, sentar postura, llamar a un panel de expertos para poder atender la pandemia a partir de que él llegue a la presidencia de los Estados Unidos, me parece lógico. El tema es un poco más delicado cuando tú dices que ya hay un poquito hay señales. Hay un poquito ya de influencia en el giro que puedan tener organizaciones como la OEA, sí, y otras organizaciones, en el rol, que es evidentemente un interés genuino en los Estados Unidos, la separación de poderes, el respeto a la democracia y el combate a la corrupción. Es que cuando tú lees sus entrevistas, tú encuentras dos ejes fundamentales. Uno, que, refiriéndose incluso a Biden y las políticas, si él ganara, dice, va a ser la lucha contra la corrupción. El segundo, el respeto a las instituciones de los estados y la lucha contra la migración. Y un cuarto está la droga, ¿verdad? Pero tú ves ese eje de temas. Bueno, cuando tú ves los ejes de temas, evidentemente lo que yo quería plantear era que se entendiera que se movió el tablero político. Sí. Al moverse el tablero político, ahora yo no te puedo... Tú lo llamas como a moverse el tablero político. Se movió el tablero. Cuando digo moverse el tablero significa que lo que antes influenciaba ya no influencia, que ahora son unas nuevas influencias. Hay unas nuevas piezas que han tomado postura y han tomado posesión y posición. En ese caso, pero por ejemplo, en el caso de El Salvador, mira, si nosotros aquí en El Salvador, si tú analizas desde la tormenta para acá, nosotros hemos tenido otros huracanes. Hemos tenido el huracán de la corrupción. Ha habido un tsunami de casos de indicios de corrupción. Enumerarlo sería largo. Del actual gobierno, me refiero. También tenemos otro huracán, yo le llamo el huracán del desorden. Así le llamo yo, el huracán del desorden. Mira, te podría poner 5 o 10 ejemplos en un minuto, pero te voy a tirar 2. Enviar esa ayuda a Honduras y Guatemala, qué genuino, qué bonito, qué aplausos, etcétera. Y en Honduras ahí están en Choloma pudriéndose, las imágenes son ingratas. La ayuda que llegó en una bodega en Choloma arruinándose. En Guatemala llega, la sacan de las cajas, las meten en bolsita porque no quiere, etcétera. Y los médicos que enviaron de Fosalud los enviaron a un gimnasio, a dos andaban con COVID, nadie los atendió, no tenían ni cobijas. Para hacer una cacofonía con COVID no tenían cobijas. Mira, eso es desorden. Desorden. Y si agarra, por ejemplo, el nombramiento de la embajadora en Estados Unidos, nombrada, Milena, que estuvo el embajador de Estados Unidos, que es de Trump, me imagino que va a durar poco después, y está ahí, la nombran, eso no se hace, eso es desorden, porque tienes que esperar, ¿verdad?, que te den el aval del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de la Cancillería norteamericana, para poder anunciarla, y aquí no la anuncian todo. Es decir, es un error, están molestos allá porque es un error diplomático, es desconocimiento. Ahí te he puesto rápidamente 2 errores. Luego, no apoyar a las alcaldías con lo del FODES, sobre todo en este tema de las tragedias y de las tormentas, retener el FODES, el dinero, que es un dinero que está en la hacienda pública, ya no tienen que pedir préstamo ni nada, es de la recaudación fiscal, detenerlo cuando son las alcaldías las que van a enfrentar directamente la ayuda, porque son los que conocen el territorio y están ahí, retenérselos porque electoralmente lo pueden utilizar, eso es un error, aparte que es un desorden, y así podemos ir viendo. Yo diría que aquí hay un gran huracán, que es el huracán del desorden, ¿verdad? Nos está afectando mucho al país como país. Yo para sacar después una correlación de todo esto, porque cuando tú lo ves pareciera como que están aprendiendo, como que van, y que la curva de aprendizaje les está costando, porque cuando tú comienzas una empresa, un proyecto, una acción, una actividad, o sea, evidentemente hay una curva de aprendizaje en lo que vas conociendo, pero la curva no tiene que ser tan empinada, la curva tiene que ser rápido y caer ya al aprendizaje. Aquí
todavía estamos en eso. Hay cosas, a mí me sorprende cada día, cada información, cada cosa, cómo tú te pones a creer que vas a invertir $250,000 en publicidad en televisión en una semana para levantarle la imagen al ministro de Defensa o al Ministerio de Defensa, cuando el país está en esta tragedia, en este drama. Cuántas escuelitas, cuántos centros de salud, cuántos puentes no se podían haber hecho, canchitas, parques. O sea, yo creo que sí estamos en eso. A mí, por supuesto que preocupa, ¿no?, este huracán, y bueno, suerte que nos llega a la colita, pero el huracán más fuerte es el huracán del desorden, el huracán de la corrupción es el que nos está afectando. Entonces, claro, tú lo hilas todo, viene los Estados Unidos, una nueva administración, y su principal batalla y lucha va a ser la corrupción. Claro, se mueve el tablero. O sea, si tú ves, el gobierno está como que si estuviera temblando el piso o la alfombra, porque en Guatemala pasó algo similar, ¿verdad? El presidente Otón Pérez Molina, él fue el que aceptó la CICIG en Guatemala, y él fue el que le impulsó, y después la CICIG vino y se fue contra él cuando estaban las evidencias, está preso, ¿verdad? Entonces, a mí me llama mucho la atención y aplaudo, ¿verdad?, en la lógica esta de que la nueva administración de Estados Unidos le entre al filo a la corrupción, porque estos pueblos no han crecido, estos pueblos seguimos en la pobreza, en la miseria, por la corrupción. Fíjate que yo hice un viaje hace un par de años a Corea del Sur, y en Corea del Sur, hace, ¿qué? un poco más de 50 años por ahí, estaban peor que nosotros, pero hicieron un pacto de no corrupción, un pacto, ¿verdad? Y empezó el país a despegar. Hoy Corea del Sur es una de las grandes potencias. Sí. Y fíjate que yo conocí ahí una historia de un presidente de la República que a su esposa supuestamente le regalaron unas alfombras y unos jarrones en la India. Y busca la historia. Y ella no entendió si eran para ella o eran para el gobierno, pero ella tenía que entregarlas al Estado y le hicieron un juicio. Claro, ahí tienen otros valores, tienen el valor del honor, la lealtad, etcétera. Y el presidente y fue condenado la esposa a regresar las alfombras y los jarrones. Bueno, como hay un asunto de honor, el presidente de la República se suicidó para devolverle el honor perdido a su esposa. Bueno, y recuperó su honor, etcétera. Eso fue hace unos casi como 30 años. Hace poco, menos de 5 o 6 años, una presidenta en Corea del Sur fue enjuiciada porque su asistente había incidido para darle una licitación, ¿verdad?, a una empresa de estas multimillonarias, porque le dio como una especie de comisión a través de una fundación, y la despidieron. Entonces, la corrupción es fundamental, sí, luchar contra ella para que estos países despeguen, estos pueblos despeguen. Entonces, yo aplaudo eso, y ojalá los Estados Unidos entre con todo y vaya con todo. Es interesante lo que tú planteas en referencia a que los acontecimientos que están pasando en el país ya tienen su origen en esa modificación, o en ese cambio que ha tenido el tablero geopolítico, ¿verdad?, que tiene que ver, por supuesto, con el arribo a la presidencia en los próximos días, si es que nada cambia, de Biden, y la influencia que pueda tener el equipo de él, como esta señora Mari Carmen Aponte, en el gobierno de El Salvador y en los gobiernos de América Latina. Pareciera ser, si tiene lógica tu postura, que sí hay un interés genuino y lo ha dicho Biden: combate la corrupción, el respeto de la institucionalidad y el respeto de la democracia. Y es que mira, Natán, están bien molestos en Estados Unidos con la actual administración de El Salvador, porque cuando congresistas y senadores sacaron aquella carta, ¿verdad? ¿Tú recuerdas que enviaron una carta? Sí. Vaya, el presidente dijo que era bueno, la deslegitimó, sí, ¿no? Van a esos que deslegitima son los que ahora van al gobierno, ¿entiendes? Es decir, dijo, no, son unos cuantos por ahí, 2 que 3 congresistas, esos son los que van a gobernar ahora. Esos son los de Biden. Entonces, y conocen muy bien el país, conocen muy bien El Salvador. Entonces, cuando yo te digo, se movió el tablero, se movió. Y si tú ves, los discursos, los mensajes han cambiado. La forma en cómo están
ya no es una forma tan soberbia ni tan prepotente, sino al contrario, el discurso es también de lucha contra la corrupción. Ahora, como país, bueno, está claro, ¿no? Si en Estados Unidos estornuda, aquí nos da gripe, ¿verdad? Bueno, que ese estornudo sea en positivo, ¿verdad? Evidentemente, los Estados Unidos son los Estados Unidos y tampoco es que el grupo de Biden que va a llegar es que nos va a resolver los problemas, ¿verdad? Eso es importante saberlo. Es importante que con Biden las cosas van a cambiar respecto a cómo estaban con Trump, ¿verdad? Porque yo creo que fue un error de política estratégica, ¿verdad?, del presidente apostarle todos los fierros a Trump. Fue un error de política estratégica, diplomática. Bueno, porque cambiaron las cosas. Ahora bien, bueno, fue una decisión y ahora hay que cargar con eso a nivel de la parte, digamos, de Cancillería. Tienen que estar repensando muchas cosas. Hay un cambio definitivamente, tiene que haber un cambio también de la relación. Ese vínculo que existía de respaldo y de mutuo, digamos, y de mutuo espaldarazo del presidente Bukele hacia Trump al presidente Bukele, que pues, era evidente, el embajador de los Estados Unidos también de alguna manera respaldando, y ahora viene la elección de los Estados Unidos y cambia todo y comenzamos a ver que ya hay una cosa un poco diferente. De hecho, el gobierno ha contratado lobistas para poder mejorar la imagen del presidente ante los congresistas. Los lobistas lo que te hacen es que ellos consiguen que te abran la puerta. Si la puerta que se te cerró por cualquier motivo, el lobista llega y te dice, no, hombre, recíbelo. Ese es el trabajo de ellos. Entonces están buscando abrir la puerta, sobre todo con estos congresistas y senadores a los cuales casi como que se burló de ellos, ¿verdad? Se burlaron de ellos. Entonces es un poco ese el trabajo. Yo creo que la estrategia de Casa Presidencial de El Salvador va a ser limar las asperezas, abrir las puertas y ponerse en ante las nuevas realidades. Claro, ante las nuevas realidades. Claro, y qué bueno que lo hagan. Mira, va a cambiar tanto la cosa, que los del TPS tienen esperanza, fíjese, porque en enero ya tenían que comenzar ya a hacer maletas. Sí. Bueno, ya dio un mensaje el equipo, ¿verdad? Solo con eso tú tienes ahí una cosa, digamos, favorable para más de esas casi 300,000 personas salvadoreños ahí que estaban como que el agua te va subiendo hasta el cuello. Sí. Imagínate también en la lucha con la corrupción. Entonces, digamos, para concluir este tema, yo creo que el gobierno de El Salvador ahorita está contra las cuerdas a nivel geopolítico en sus relaciones con Estados Unidos, ¿verdad? Tiene que ir corrigiendo la plana. Bueno, de hecho, habría que esperar respecto al nombramiento de la embajadora, que fue un error hacerlo tan públicamente de esa manera, si no tenés todavía, ¿verdad?, el aval, ¿verdad? Y otro tipo de cosas. Ahora, como país, Natán, a mí me preocupa que vamos de tragedia en tragedia, mira, situaciones como estas que pasan, tanta vulnerabilidad, y cuando yo veo la realidad, cómo porque desmontaron todo lo que estaba de prevención, ¿verdad?, ante este tipo de causas y desastres, lo desmontaron porque una pieza clave son las alcaldías, ¿verdad? Entonces, claro, ¿quiénes son los que van a atender en el territorio? Son las alcaldías. Tiene que haber, yo sí quisiera hacer un llamado ahí, ¿verdad? Tanto a Comures para que presionen un poco más y al gobierno que se abran y que lleguen a un acuerdo. Es momento, fíjate, ante esta situación crítica, es momento que guarden las armas, que guarden los machetes, que guarden las pistolas. Bueno, ayer estuvieron reunidos los representantes de Comures y algunos alcaldes con el presidente de la ANEP, el señor Javier Simán. Sí. No sé qué tanto puede hacer el señor Simán para incidir en que se les pague parte de los 6 meses que se le adeudan a los alcaldes, pero sí llamó la atención esta reunión con la ANEP y el sentido que pueda tener una reunión con la principal gremial empresarial del país. Lo que pasa es que los alcaldes andan buscando apoyos,
¿verdad? Andan buscando apoyo. Y si ven cerrado el apoyo en el gobierno de la República o en las gobernaciones o en el Ministerio de Gobernación, ellos tienen que buscar, andan buscando ayudas. Evidentemente la ANEP es un sujeto, digamos, político fundamental, aunque es gremialista. Yo entrevisté el viernes pasado a Javier Simán en mi programa, El Independiente Radio, y bueno, yo te envié también los enlaces y la información, y yo le preguntaba a él, en la entrevista, mire, y usted, yo he visto que luego del triunfo de Biden, ¿verdad?, usted cambió. Usted empezó a salir en la televisión, usted empezó a tener una política comunicacional y pública más activa, y qué bien por eso. Se estaría configurando usted como con un liderazgo, le dije yo, político, que buscaría de alguna forma. No, me dijo, yo me quedo en lo gremial, ¿verdad? Pero yo entendí, digamos, de que, bueno, la ANEP, y él explicó que, bueno, aglutina a medianos empresarios, a pequeños empresarios, no aglutina a los grandes empresarios, y él explicó eso en el programa, ¿verdad? Hay grandes empresarios y él explicó dos tipos de empresarios, y me dijo, habemos dos tipos de empresarios. Los que trabajan, dice él, y viven por licitaciones del gobierno, o sea, grandes empresas que trabajan, ¿verdad?, con el gobierno, y los empresarios que somos privados, que no trabajamos con el gobierno, y ahí vamos, y hizo números, miles de empresas, medianas y pequeñas empresas. Entonces también, los alcaldes andan buscando ayuda. También negó en su programa de radio que él sea o tenga vínculos con la empresa que se intervino y que se denunció ante la Fiscalía General de la República por evasión de impuestos. Él había dicho que, él no tenía nada que ver con esa empresa. Y lo explicó muy bien. Fíjate que él dice, cada año los empresarios llenamos el formulario F15 de Hacienda, y ahí en ese formulario se establecen las juntas directivas, ¿verdad?, y los propietarios. Cada año, en enero se envía eso. Y entonces él dice, desde hace 8 años, un tío parece que era el propietario, y que el tío ya había muerto y que él tampoco tenía relación con él. Y yo le dije, bueno, entonces usted se siente acosado por el Ministerio de Hacienda. No, no me siento acosado, me siento perseguido me siento, dijo, así en el programa. Entonces, claro, eso causó mucho impacto, pero... Bueno, lo vieron desde las esferas gubernamentales como el arribo de un personaje como Javier Simán, presidente de ANEP, ex precandidato a la presidencia de Arena, llegar a una radio como la Mayavisión, como la consolidación de... Sí, consolidación del matrimonio entre Arena y el FMLN, porque Radio Mayavisión es una radio de capital de izquierda, pues. Sí, mira, yo te explico algo. Yo saqué un comunicado, Nathan, ante eso, y te quiero explicar el comunicado, que por cierto te lo envié también. El comunicado lo que dice es que, bueno, primero, el programa que yo tengo ahí en la radio, es de su propiedad, de 2 a 3 de la tarde todos los días, yo compro el espacio, sí, y claro, lo podía haber comprado en la KL, en la YSU, no sé si venden espacios ahí, pero en la 102.9, en cualquier otra radio, cualquier otra radio, pero yo lo compré ahí pues porque es más barato, da más facilidades, etcétera. Bueno, evidentemente, cuando se firman los acuerdos de paz, yo no le creo eso de que iba a ir a buscar a la Sonora, a la como no, fíjate que yo siento que se sentía más cómodo trabajando en la Mayavisión. Fue más favorable. Mira, te voy a contar. Además, ideológicamente, como que se sentía más cómodo usted. Mira, fíjate que cuando quiero explicar algo porque a veces no se comprende. Sí. Y cuando se firman los acuerdos de paz, fíjate. Sí. Esa radio al FMLN, que está conformado por 5 organizaciones, se le otorgan 5 frecuencias. Sí. Eso fue parte del acuerdo de paz. Correcto. 5 frecuencias de radio y varias frecuencias de televisión. Así es, correcto. Las frecuencias de radio se le dieron una a cada una de las organizaciones del frente. Sí. A la FPL. A FPL le dieron la 102.1, que después la junta directiva que construyó ahí se pelearon en las FPL y todo, y la terminaron vendiendo. Sí. Bueno, la Venceremos fue la 100.5, yo trabajé en la Venceremos, al nomás comenzar los acuerdos de paz, trabajé ahí en la 100.5, bueno, la Venceremos es del RP, Ejército Revolucionario del Pueblo, de Villalobos, claro, y Juan Ramón Medrano, y Jonás, y todo el grupo. Bueno, esa radio se engusanó, la radio Venceremos se engusanó, entonces al engusanarse, ¿verdad? Terminan vendiéndola y la compró la Radio Mesías, que es una Radio Mesías. Sí. Bueno, después a otras organizaciones le dieron la radio que ahora es la Radio Clave,
¿verdad? La Sí. 92.1. Sí. Y al Partido Comunista de Chafik, Le dieron- Andal, le dieron la 106.9. Es la malla. Hoy es la Maya Visión. Es la única que ha sobrevivido. Y es una empresa privada, con una junta directiva, etcétera, donde están personeros y Chafik tenía acciones ahí Sí, en la radio, sí. ¿verdad? Y ahora, esta radio, ese grupo, acuérdate, el Partido Comunista desapareció después de los acuerdos de paz, Sí. y son una empresa privada y ellos venden publicidad igual que No, venden cualquiera. es que lo que usted plantea está Sí, claro, pero sí. lo que debe quedar también muy, pero muy transparente es de que la radio Maya Visión es precisamente sus orígenes ese, y hasta el día de hoy continúan miembros de las del Partido Comunista, ex Partido del Comunista. ex Partido Comunista como sus propietarios. Sí, sí, ¿verdad? Supe yo nada más que hubo un cambio ahí, una inyección de capital para relanzarla, para... Sí, pero... Entonces, pero más allá de eso, Sí. lo que el morbo se genera en el momento en el que usted, rompe el esquema. rompe el esquema y lleva al señor Simán ahí, y es donde desde las esferas gubernamentales y desde las esferas de seguidores de gobierno dicen, ahí se consolidó el matrimonio entre Arena y el FMLN. Lo que pasó que el presidente tiene una narrativa, ¿no? Una narrativa permanente, y con todo respeto, pues me parece a mí hasta lógico, porque es parte de su discurso político. Es decir, acuérdate que él surge como fenómeno político, ¿vea? Como la novedad ante, digamos, esa vieja política. Entonces, el FML, él ha logrado, digamos, insertar en la percepción de la población que la vieja política es Arena y el FMLN. Entonces, ahí aprovecha para... Entonces, fue un fenómeno que le sirvió para su narrativa, ¿verdad? Bueno, yo siento que hasta publicidad le dieron a usted, ¿verdad? Sí, muchos no sabían que existía el programa, y ahora ya están en audiencia. El Independiente Radio. Bueno, gracias. Vamos a ir a la pausa. Yo quiero profundizar un poco más, afinar el lápiz en la idea de que van a cambiar las cosas a partir de la victoria de los demócratas. Sí. Creo que es importante establecer que usted ha puesto un escenario en el que dice, va el fiscal general de la República a Washington, se reúne con Almagro, se reúne con otros influyentes políticos en Estados Unidos. Parece que estuvo en el Departamento de Estado. Sí, claro. Viene y regresa y se desarrollan los allanamientos en el Ministerio de Salud. Y pide el antejuicio. Entonces, yo quiero que afinemos el lápiz en el sentido de que si desde su punto de vista esas son señales de que él viene desde allá con un respaldo que le permite empujar todas esas situaciones que le han costado duras críticas, porque hablan de justicia selectiva. Críticas, ¿verdad?, de un lado y aplausos del otro. No, claro, pero en el caso de la crítica es que hay justicia selectiva, porque a unos se les trata con algodones y a otros se les trata a trompones, ¿verdad? Entonces, pero por otro lado, otro grupo lo aplaude, ¿verdad? Que esté mostrando o dando muestras de que quiere hacer su trabajo de la mejor manera. Y lo otro que quiero que hablemos es porque aquí se ha generado una polémica. Es decir, él en un canal de penetración nacional dice, el fiscal estoy hablando, dice, estos son los primeros resultados de la colaboración de las CICIES con la Fiscalía, dice. Sí, ahí sí que reventó el tablero que estaba. Por eso. Pero empiezan a poner uno nuevo. Hoy resulta que no es así, ¿verdad? El señor vocero de la CICIES en El Salvador, el representante de la OEA acá, Ancheta, él no se ha pronunciado. Y yo platicaba. Pero dicen que fue un funcionario de la dicen CICIES. que no fue de la CICIES, sino uno de la Por CICIES. eso, ¿Cómo se puede entender eso? Bueno, lo vamos a desmenuzar. Claro, por supuesto. Hay varias cosas que creo valen la pena profundizarlas y afinar el lápiz, Walter, porque tú has hecho hoy una aseveración que hasta cierto punto impactante, ¿verdad? Evidentemente los Estados Unidos y la administración de Biden ha dejado claro que tiene un interés por combatir la corrupción en aquellos países a los que ellos consideran ese es su eje principal, sus aliados, sí.
Vaya, la niña Mari Carmen Aponte haciendo algunas declaraciones fuertes, ácidas en contra del gobierno del presidente Nayib Bukele. Usted Claro. sabe que eso ha sido Así es. de connotación pública y de medios que lo han retomado. Ahora, usted establece que hay una sacudida del tablero. Sí es. Y el tablero se mueven las piezas de Así otra es, manera. Así es. Te votaron las que estaban y te ponen nuevas. Sí, y game over y empecemos de nuevo. Así es. Sí, terminó el juego y vamos con otro juego. Entonces, por ejemplo, el caso de la pieza de la CICIE, que era favorable al gobierno, puede cambiar y es CICIE, pero ahora contraria al gobierno. Ahí voy. como pasó en Entonces Guatemala. viene el fiscal, se va a los Estados Unidos, Sí, a Washington, se reúne con influyentes políticos del Departamento de Estado, incluido con Almagro. la OEA, se reúne con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, de donde depende la CICIE del Salvador. Sí. Regresa el fiscal, se pide el antejuicio contra el director de la policía para desaforarlo y mi viceministro por incumplimiento de deberes. Se dan los allanamientos simultáneamente en Ministerio de Salud por los temas de corrupción y dice el fiscal general, estos son los primeros resultados de la colaboración entre las CICIES y la Fiscalía General de la República. Ahora, resulta, y aquí es lo último, ¿verdad?, que creo es importante señalar, resulta que no fue la CICIES, sino que fue un representante de la CICIES. Bueno. Entonces, se ha manejado tanta información, pero le voy a decir una cosa. Ujú. Lo que usted está planteando, hasta cierto punto, tiene bastante lógica. Pero aquí es el tema. Este envalentonamiento del fiscal o Esa nueva actitud, nueva presentación de él, porque sí. Si se le puede llamar, porque hasta antes de su visita a Washington, tiene razón, usted estaba como fiscal como Timurato. sí, que no, y además Timurato. no se conocía nada de él, vea. Pero hoy cambian las cosas, entonces Claro, encontró respaldos allá. usted O sea, pero usted yo no cree te voy a usted- decir, mira, yo no tengo documentos ni pruebas, solo son lecturas, estoy preguntando eso. lecturas Pero usted, de la entonces, realidad. pero usted considera que es lo que ha ocurrido se puede interpretar como que él encontró espaldarazos en los Estados Unidos. Es que cuando viene, tú te explicas por qué él da esa declaración y por qué actúa. Mira, en el caso de ir al Ministerio de Salud, cerrar y todo el episodio aquel que se dio Sí, de la sí, humo, sí, la de la policía, confrontación entre la etcétera, policía y la todo eso, fiscalía. tú te das y pedir el antejuicio, ahí hay un cambio radical de acción. O sea, ahí hubo un giro. Yo por eso te hablaba de un giro de 180 grados. Entonces, claro, al ver ese giro, tú te das cuenta y dices, aquí pasó algo. Entonces viene la interpretación. Yo soy periodista y analizo la realidad y los datos de la realidad. Los datos de la realidad que te dan es eso. Un nuevo presidente en Estados Unidos, él viaja a Estados Unidos, él regresa y tiene otro comportamiento. Presentan antejuicio. Y qué bien, ¿no? Y cuando lees lo de Aponte te das cuenta que es una de las políticas principales de Biden. Principales, la lucha contra la corrupción. Hay que aplaudirlo, pues, y hay que aplaudirlo y ojalá se dé. Independientemente si se profundiza o no, o hasta donde se llegue, tú te das cuenta y dices, pero ¿y por qué eso? Porque el mismo gobierno dio la pauta. Cuando viene el gobierno y declara en reserva lo de Agricultura o el Ministerio de Salud, en reserva por 2 años no vamos a dar nada de las facturas de la compra de venta, pero él te estás poniendo en evidencia. El que no la debe, no la teme. El que no la debe, no la teme. La posición tendría que ser, vengan, ¿quién quiere investigar? Contar cuenta, ahí están los datos. Sí, ahí están los datos, somos transparentes. Y no fue ese el discurso, pues. Si aquí el gran riesgo en el que está el gobierno es que aquel discurso de devuelvan lo robado, se lo reviertan a él en un par de meses. Y eso es grave. Y de repente aparece, mira, no hay día aquí, no hay día que no aparezca una denuncia, un indicio, una nota de información sobre eso. Mira, yo en una semana me sorprendí. El ex director del Banco Central de Reserva, el señor Martínez, dice, mire, me coaccionaron porque yo fui y dije los datos de la verdad del BCR y por eso me mandaron a quitar. Y empiezas a dar. Después tienes todo lo de la denuncia esta del Ministerio de Salud. Todos los días, es que estamos ante el huracán de la corrupción. Y encima le suma el huracán del desorden. Entonces, yo por eso te decía, aquí los huracanes que tenemos ahorita ya va pasando. Iota y Eta ya pasaron, nos dejaron el destrozo que hicieron. Bueno,
pero tenemos esos otros huracanes. Y esos huracanes, bueno, tenemos que prepararnos para enfrentarlos. Ahora Walter, sí, porque tenemos que ser sí, claros y pelados. sí. ¿Cómo está interpretando esto la gente? Porque lo que usted está diciendo es realidad y hasta cierto punto entendible. Sí. Pero ¿cómo lo está interpretando la gente? Mira, porque lo que usted ha dado por llamar retórica, discurso, discursiva, sí, comunicación del gobierno o de la cabeza del gobierno del presidente hacia la gente, es que esto es parte del bloqueo que le están haciendo al gobierno, que todo esto es parte de una estrategia para desgastar al gobierno de cara a los comicios electorales del 28 de febrero. Y fíjese bien usted, y respaldan esto con el tema del plan control territorial. Dicen, quieren descabezar el plan control territorial pidiendo antejuicio contra el director de la policía y viceministro. Les interesa golpear al gobierno porque ha sido de sus programas más exitosos. Fíjese bien. Y de repente, 4 sondeos de opinión ponen al partido Nuevas Ideas como a la cabeza de las preferencias electorales, solitario, como la primera fuerza política. Entonces, esas son interpretaciones políticas que se deben de hacer de lo que está ocurriendo, lo que se está haciendo, el genuino derecho de la institucionalidad a combatir la corrupción, porque es de los peores cánceres que puede tener una sociedad, pero lo que la gente está interpretando. Bueno, mira, pero usted ha repetido exactamente lo que es la narrativa y el discurso del gobierno, y me parece correcto plantearlo. Mira, todo gobierno son tiene realidades. No, es que el gobierno... Es que son realidades. Yo no estoy repitiendo nada, yo estoy diciendo nada más lo que ellos están planteando de lo que está ocurriendo. No, y lo dijo así usted, y de acuerdo. Pero todo gobierno tiene, bueno, la lógica y su derecho a explicar y dar una respuesta. La respuesta es persecución política, eso es político, etcétera. Pero bien, digamos que cuando la oposición lo dice es política, pero en el caso del fiscal, en el caso de Aponte, ¿y qué va a ser eso electoral? Digamos, decir, yo no creo que llegue a un partido, aunque han señalado pues al fiscal con su pasado y cercano a Arena y todo eso, pero no creo que vaya en esa lógica electoral. Esa es la defensa que hace el gobierno, pero para mí es una mala defensa, porque la defensa tiene que ser la transparencia, que fue su discurso, o sea, no cerrarse. Es decir, si vamos a investigar agricultura, porque han tenido unas compras raras y todo y gasto, y van a ir a entrar las instituciones, ¿verdad? Corte de Cuentas, Fiscalía, y le cierran la puerta. Por 2 años no pueden entrar. Bueno, y entonces, empieza Corte de Cuentas, investiga, y le mandan al Ministerio de Trabajo, y le cierra con un pretexto ridículo, y le cierran la oficina y le quitan todos los documentos. O sea, entonces la lectura que da. Ahora, yo le voy a responder a su pregunta. Su pregunta, ¿cómo entender esto de la percepción? Mire, hay 2 formas. Una a través de estudios, pero estudios serios, ¿verdad? Serios y formales. Ahorita, bueno, no vamos a entrar a discutir eso. No, y la otra cosa... ¿Cómo no, licenciado? Sí. Hay que discutirlo. Sí. Porque usted deja entrever entonces que, y me lo confirma por favor, o si yo estoy equivocado entendiendo mal. LPG Datos, Francisco Gavidia. Pero recientemente. Sí. Bueno, yo no... LPG Datos, Francisco Gavidia. ¿Cuándo salió la LPG Datos? Me refiero a partir de estos hechos de corrupción. Vaya, si no metamos LPG Datos, metamos Francisco Gavidia. Antes de estos hechos, ciertamente, poco antes de estos hechos, se dio la encuesta de la empresa esta guatemalteca también, y la última es otra de la Universidad Francisco Gavidia, que hoy dicen que se filtró. Bueno, la Gavidia no ha dicho nada, pero entiendo que si no ha hecho nada público, no hay nada formal. Pero el señor director de la Disruptiva, que es el Picardo. Joao Picardo. Joao Picardo es la. Sí. Él dice que sí se filtró. Él lo dijo. Ah, pues no, pero esa no la conozco yo, ¿verdad? Pero a mí me llama también la atención. Todas esas encuestas ponen a
al partido Nuevas Ideas. Pero hay unas cosas raras ahí, por ejemplo, que todos los municipios los va a ganar Nuevas Ideas. ¿Usted por qué desmerita eso? No la conozco. O sea, yo podría, para poderle responder, analizarla. Yo sí analizarla, acuérdese que yo estudié y hice encuestas. ¿Pero qué son las cosas raras? Las cosas raras es que, por ejemplo, en esa supuestamente que usted me cuenta, yo escuché, de hecho por radio, de que todos los municipios eran de Nuevas Ideas y uno de Gana. ¿Verdad? Sí. No sé, me refiero a San Salvador. Sí. Solo ahí te da sospechas. Primero, parece que fueron 300 encuestas. Para encuestar el departamento de San Salvador necesitas más o menos unas 540 encuestas para que sea seria. Sí, y entonces en esta supuestamente que se filtró, hablaban de 300 encuestas. Entonces no se sustenta. Porque San Salvador a nivel de país, cuando haces una encuesta nacional, en San Salvador tiene que ser más o menos entre 500 y 530 encuestas. Y si solo te hacen 300, y si la haces por internet, entonces hay un montón de datos raros. Por eso te digo, yo no la conozco, no la he estudiado, pero me llamó la atención. Es como que te diga la encuesta anterior también de la Gavidia que va a sacar 70 diputados. Es que es imposible por el modelo. O sea, es imposible. Después cuando te das cuenta, resulta que estuvo mal hecha y mal elaborada. Entonces, yo por eso te digo, esa es una forma, estudiar las encuestas. Yo a mí me gustaría, me las pones todas y hacemos un análisis. Y te puedo decir, aquí hay un grado de error de 2 puntos. Mira, las encuestas tienen errores. El del margen de error tiene que andar entre 2.5. 2.9 es el máximo. Pero si tú solo haces 300 encuestas en un departamento donde tienen que hacerse 500, 550, ya tu margen de error andas en 6%, 7%. Entonces ya no te funciona para hacer análisis. Pero hay otra forma. Usted me dijo, ¿cómo explicar la percepción? Natán, fíjese que hay un elemento que yo le quiero dar. Fíjese que si usted hace un estudio cuidadoso, por ejemplo, de las redes sociales, fíjese que antes, Natán, sacaba un funcionario o un personaje de la vida política nacional y escribía un tweet, ¿verdad? Y toda la mayoría de tweets quiero expresar la idea, todos los tweets que aparecían eran favorables. Usted agarra un tweet ahora del presidente, de un ministro, de cualquier funcionario, y cuando ponen un tweet empiezan ya las respuestas. Y usted cuente de 20 tweets, hay 7 que le responden, 7 que le contraponen y un resto a favorable. Es una forma de ir midiendo la percepción. Perdón que no es que no le estaba poniendo atención, estaba buscando la encuesta última que hizo la CIPSECA. Sí. ¿Verdad? Que es que lo hizo en conjunto con la Red Mundial de Jóvenes Políticos de Guatemala y el PUCA. Sí. Entonces, esta casa encuestadora CIPSECA, entiendo, tiene ya una cierta experiencia en la elaboración de sondeos de opinión. Y en esta encuesta como tal, licenciado Raudales, se coloca, yo siento que esta encuesta es un poco más aterrizada que lo de la disruptiva de Joao Picardo, pero vaya, Nuevas Ideas con un 59%. ¿Qué significaría que Nuevas Ideas tenga el 59% de los votos? Significaría que lograría 48 diputados. Esta es la última encuesta. Sí, bueno, al ver el modelo de cocientes y residuos en el país... ¿No cree que se logre eso? Es que es bien complicado, es bien complejo, porque para hacer tú una proyección de cuántos diputados va a tener un partido o no, tienes que hacer unas encuestas departamentales, porque cada circunscripción es diferente. Si tú haces una distinta... Ahora quiero preguntarle, por lo que usted tendría que estudiarla por lo que usted está interpretando de los tweets. ¿Usted le da más credibilidad a los comentarios en Twitter que a las encuestas? No, al contrario. Le dije, son 2 formas de medir la percepción ahorita, ¿verdad? 2 formas. Hay más formas de medirla, ¿verdad? Hay más formas de medirla, pero usted puede ir sacando, ¿verdad? Por supuesto las encuestas, y si son bien hechas, ¿verdad? Sirven para eso, pero usted puede empezar a la percepción ciudadana, la calle. Usted ya empieza de que ya no hay total control de las redes sociales. Este instrumento de comunicación que fue clave para el presidente de la República, usted ya empieza ahí a ver voces disonantes, bastantes voces disonantes. No le estoy diciendo que le dé más validez, solo le estoy dando a observar un fenómeno. Observe el fenómeno. Perfecto. ¿Verdad? Vámonos a la pausa. Sí.
quisiera un poco que hagamos análisis concluyente respecto a propuestas, Sí. pero frente a lo que se viene, porque aquí Sí. hay una cosa que no hemos hablado, Sí. y es el desgaste de la clase política tradicional. Sí. Lo que se ha cuestionado o lo que se ha señalado como la poca la poca capacidad de los partidos de oposición de hacer una oposición inteligente. Claro. Y cómo esto se va a traducir a la hora de ir al 28 de febrero. Sí, solo quisiera anticipar algo, que me dé chance después cuando venga de una noticia de última hora. Sí, claro. Que la AP, Associated Press, usted sabe, una Sí. agencia internacional de prensa en Estados Unidos seria, Ujú. ¿verdad? Acaba de estar informando que el gobierno de El Salvador contrató por $780,000 a un nuevo lobista en Estados Unidos, en Washington, Sí, por cierto, para acercarse al presidente electo. Por cierto, esa noticia que usted está Sí. mandando, Sí. ya la tengo yo aquí en mi... Ah, en mi Noticias SB. No. Ah, Ya la es- tengo yo aquí Ujú. en mi rastreo. Y aquí lo que lo ha retomado, esa noticia la ha retomado un medio local. Ujú. La prensa gráfica lo ha retomado, esa noticia de la Pero, sociedad. Va, entonces era lo que y él hablamos. dice, El Salvador contrata a su tercer cabildero en Estados Unidos desde agosto. Va, entonces, ¿se movió o no se movió el tablero? Bueno, vamos a ir un poco... Vamos a ir un poco ya concluyendo, pero sacando algunos análisis de propuestas, ¿verdad? Porque ciertamente yo le decía y le planteaba de que hay un elemento que no podemos pasar por alto y es el elemento de lo que se ha cuestionado como la clase política tradicional. Y la crisis en que cae la clase política tradicional, los grandes partidos políticos, ARENA, FMLN, que permite que una tercera opción, ¿sí? Y en este caso ni una tercera opción, en este caso el presidente Bukele llegue a la presidencia de la República, ¿verdad? Mire, Natán, fíjese que el discurso del presidente de la República, de su partido, de su gobierno, es diferenciarse de los partidos tradicionales, digamos FMLN, ARENA. Pero cuando usted ve sus actitudes, sus acciones, su comportamiento, es igual o peor que los partidos tradicionales. Usted me dice, ¿por qué? Póngame un ejemplo. Mire, ese escándalo de ahorita de buscar un lobista en Estados Unidos de casi $1 millón. A mí eso es un escándalo ante tanta pobreza, ante tanta miseria, ante tanta desilusión de este pueblo. Si usted me dice, bueno, la frase que le estoy diciendo yo es, tienen un discurso de que no son iguales a la antigua forma de hacer política, pero sus acciones son iguales o peores. Y le puedo decir, yo no recuerdo un gobierno, ni de ARENA del FMLN, que había cerrado las puertas y declarado reserva a cosas que se están investigando y a hacer acciones como esas. Entonces, claro, yo ahí a mí me impacta, y cada día le dije yo, es un huracán de hechos de corrupción, una tormenta de desorden, se lo dije temprano, y ahora tenemos ya para este día eso de este lobista, que ya lo de $200,000 era escándalo, ya casi $1 millón ya es otro más escándalo. Cada día vamos con una cosa, mire, si estamos de tragedia, definitivamente, es fuerte. definitivamente creo yo de que frente a las grandes necesidades que tiene el país, el gobierno va a tener que dar las explicaciones de dónde ha salido el dinero para pagar a estos lobistas, ¿va? Bueno, desde la cosa pública hay No, un fondo. habría que ver. Claro. Habría que ver. Sí. Sinceramente habría que ver, porque puede ser que el presidente Bukele, en su calidad de empresario, él se moche y diga, no, yo voy a pagar para mejorar mi imagen allá ante Claro. ante el Congreso, los demócratas, y ¿Usted cree que un político haría eso? Pagar de su bolsa más de $1 millón. ¿Cree que lo haría? si tiene humanismo, conciencia social y sabe que aquí vamos coyol quebrado, coyol comido alguna familia, yo creo que sí lo haría. Hay ejemplos de eso, políticos de eso. ¿Usted recuerda al presidente Pepe Mujica? Renunciar al 60% de su salario. No, pero me refiero a hacer este tipo de contrataciones de lobistas, de contratarlos de su propio pecunio, de su propio dinero. A mí me suena extraño, de verdad. A usted le suena como que es una cosa
una cosa abstracta que no se puede No, dar. es que se me suena como así. Fíjese que en el teatro griego, tenían Como le suena como una obra, En el teatro griego tenían un recurso que se llama Deus ex machina, ¿verdad? Que significa Dios es máquina. Entonces, cuando se entrampaban las tragedias o las comedias, ¿verdad? Y no hallaba el director de teatro cómo resolver, bajaba con una polea un dios, que le llamaban Dios, o sea, Deus ex machina. Ajá. Entonces, bajaba el dios y resolvía el entuerto que había ahí. O sea, algo así. Algo así le suena a usted. Me suena sí, como surrealista. surrealista. Bueno, sí, no, mire, vaya, perfecto. Ahora, Sí. ¿qué salida le hay a usted a esto? Porque vamos rumbo al 28 de febrero y para muchos, lejos de encontrarse acuerdos, diálogos, concertación, lo que va a pasar es que se va a acentuar más la crisis política en el país. Mire, el problema es que pasamos muy metidos todos en el escenario político. Vaya, imagínense que la sociedad es como una cebolla, ¿verdad? Entonces, una capa de esa cebolla es lo político, otra capa es lo económico, otra capa es lo social, otra capa es lo cultural. Entonces nosotros pasamos todo el día, si usted ve, casi todo hemos hablado de este tema, de la capa política, por lo político. Pero no hemos penetrado más. Vaya, pero entonces, claro, si penetramos en lo económico, ese es otro escándalo. La capa económica, mire, hay probabilidades de aquí se llegue a un impago, porque hay ya demasiado abuso de la deuda. Llega un momento en que solo todo lo que ingrese Hacienda por nuestros impuestos va a ir para pagar deuda. Va a ir a pagar deuda. Entonces va a haber cero inversión social, casi dificultades para pagar a los empleados y viene el famoso corralito y vienen los problemas. Bueno, solo en lo económico. Imagínense si nos metemos a lo social. A lo social, mire, la vez pasada lo hablamos, más del 52% va a entrar en pobreza y 38% en pobreza absoluta. O sea, es una situación compleja. ¿Qué solución hay? ¿Qué es la pregunta? Vamos al teléfono. Sí, ¿cómo no? Buenos días y ya vamos a responder qué soluciones hay. Correcto. ¿Qué opciones hay de solución? Buenos días. Buenos días, Natán. Adelante, amigo. Sí, Natán, mira, fíjate que yo siempre te he visto el programa por años y hoy te vi una actitud ahí defendiendo a alguien allí pues que está cometiendo errores. Pero así es la política, así lo entiende uno. Te voy a comentar también lo que está diciendo Raúl Gales ahí y es cierto. Fíjate que en Nuevas Ideas, por ejemplo, te puedo mencionar candidatos de cualquier departamento, te puedo mencionar. Es gente proveniente de Arena. Entonces, y los actos de corrupción son visibles. Entonces, este gobierno le puede pasar facturas al mismo pueblo, lo mismo que le sucedió al FMLN y lo mismo que le sucedió a Arena. Porque comenzaron tapándose todos los errores y todo eso, ¿verdad? Entonces, vos acabas de mencionar el caso del lobista, que son $750,000 pagando. Sí. Allá, si estuvieran bien las relaciones de El Salvador con los demócratas, no lo hubieran hecho, ¿verdad? Porque cabal dijo Raúl No Gales, hubiera necesidad de la... pagar ese dinero para buscar que... Así es. Exacto. Entonces, en febrero del 2021 vamos a ver nosotros resurgir, oí bien estas palabras que te voy a decir, si quieres grabarlo, hijo. Vamos a ver resurgir nuevos liderazgos locales, rostros nuevos, únicamente, Natán, gracias. No, gracias. Y está bien la crítica siempre que sea propositiva, constructiva, pero hay que analizar bien el rol que juega este servidor. Yo al final le estoy diciendo de que se deben de explicar cosas muchísimas. Pues. No, buenos días, adelante. Se le cayó la llamada. Bueno, vamos a ver. Se satura que se caen. Buenos días. Buenos días. Adelante, mi amigo. Quiero opinar ahí. Adelante, por favor. Este señor realmente se ve que quizás los lentes no le sirven para nada. El presidente Nayib Bukele ha sido el único que de verdad nosotros como campesinos nos ha ayudado en todos los aspectos. O sea, antes no se escuchaba porque no habían estos escándalos de que nadie investigaba nada. Pues estos gobiernos, usted ve, no sé si el señor ahí está escuchando, ¿va? Sí, claro, adelante. O sea, que está escuchando que quién es el presidente, los presidentes de Arena, ¿dónde están? Los del FMLN, ¿por qué andan huyendo? Yo no sé de qué partido es él, pues no sé realmente, pero lo que sí le estoy seguro es de que nosotros, como campesinos, como gente humilde, le tenemos mucho respeto a nuestro presidente porque es el único en la historia de El Salvador que está haciendo por su pueblo. Los demás solo utilizaban
a las personas solo en el momento de la votación. Muy bien, gracias. Vamos a recibir un par de llamados más y hacemos el espacio para ir al análisis concluyente esta mañana de jueves 19 de noviembre. Buenos días. Muy buenos días, Josué Notán. Adelante, amigo. Un saludo a Lisandro Jiménez. Don Lisandro, adelante. Gracias, muy amable. Un saludo al señor Raudales. Gracias, muy Con relación a lo que él le llama huracán de corrupción, yo le llamo pandemia de corrupción de hace más de 30 años en este país. Y esa es la verdad. Precisamente, eso fue lo que nos heredaron estos gobiernos corruptos e impugnes e injustos para el pueblo. Y yo le quiero decir una cosa, señor Raudales, en ese giro y movimiento de tablero que usted dice con la política de John Biden, a mí me alegra que en sus puntos el presidente electo John Biden tenga la corrupción, porque van a tener que hacer más sectores en los penales para esos de los 30 años del pasado, porque precisamente es lo que nos tienen en la pobreza. Y esas fotografías de esas encuestas, esa percepción que usted dice, es una percepción y una fotografía que viene desde el 2019, desde el 3 de febrero, y se ha mantenido y se va a mantener, y el 28 de febrero va a ser una derrota total, porque el pueblo salvadoreño se va a manifestar masivamente. Buenos días. Buenos días. Un llamado más, por favor, para dar la palabra al licenciado Raudales. Un llamado más. Buenos días. Hola, buenos días, Josué. Gusto saludarte. Fíjate que hace poco estaba viendo en otro programa que estuvieron haciendo, así por teléfono, encuestas de lo que estaba pasando en el país. Ajá. Y extrañamente, te digo, la gente no votó, sino que habló en contra de las políticas del gobierno. Todavía dijeron en la radio, eran 25 llamadas contra 5. Entonces, a lo que voy yo es, no hay que creer mucho en las encuestas, porque en veces son manipuladas, en veces son arregladas. Otra cosa, yo no creo que el presidente vaya a dar $700,000 para pagarle un lobista. No hay que ser tan inocente para pensar que él va a soltar eso. No, hombre, está jugando con el dinero nuestro, solamente, y felicitar al panelista. Solamente gracias. Mira, yo creo que si las cosas estuvieran bien, no necesitara lobistas, ¿verdad? O sea, esa es primera cosa. ¿Qué fue lo que dijo un amigo, verdad? Si las cosas estuvieran transparentes, no necesitaría declarar reserva, ¿verdad? Es decir, tú puedes acercarte a la realidad a través de la comparación. La comparación siempre es un buen instrumento académico y un buen instrumento de análisis para entender las cosas. Es decir, y es más fácil comprenderlas de esa manera. Por ejemplo, tú puedes decirle, mire, no es lo mismo un abismo que un precipicio, ¿verdad? El abismo no tiene fin, el precipicio tiene fin. Entonces tú decir, bueno, ¿nos estamos yendo al abismo? No, pero sí nos estamos yendo al precipicio. Cuando tú lo comparas, ¿verdad? Te das cuenta de que no es lo mismo un halcón que un águila, ¿verdad? Hay diferencias, ¿no? Entonces tú puedes comparar y hacer lo mismo en la realidad política. Bueno, es decir, no es lo mismo lo que dices que lo que haces. O sea, tú tienes un discurso de lucha contra la corrupción, no somos los mismos pero haces cosas iguales o peores. Eso es lo que yo estaba planteando. Claro, evidentemente yo escuché a un amigo oyente, no sé si fue don Lisandro o quién fue, de los que hoy llamaron, pero está muy cargado de euforia. Y cuando tú estás cargado de euforia y estás cargado también de fundamentalismo ideológico, al final no puedes hacer análisis. Lo que puedes hacer es propaganda, ¿verdad? Y entonces tú tienes que empezar a detectar eso. O sea, evidentemente, ¿qué podemos hacer como país? Esa es la pregunta. Lo que podemos hacer como país, bueno, primero es seguir haciendo el llamado, la denuncia, ¿verdad? A visualizar las cosas, pero hay que dar el salto. ¿Y cuál es el salto que viene? Bueno, el salto que viene es la organización, ¿verdad? La organización, la gente tiene que organizarse. Y la gente después de organizarse tiene que movilizarse, hay muchas formas de movilizarse, pero yo quisiera compartir contigo algo que quizás ya me lo has escuchado, Natán, creo que en la radio me entrevistaste hace un par de meses, y es que, mira,
Este libro que yo tengo acá da cuenta de cómo se organizan las sociedades y cómo han estado organizadas las sociedades a través del tiempo. Y en la organización política nuestra de la sociedad salvadoreña nos hace falta un eslabón. Es decir, comienza la familia, ¿no? Después de la familia nosotros pasamos al barrio o a la colonia, y después de la colonia pasas al municipio, y después del municipio el departamento. Bueno, entre la casa, lo que es tu familia, y pasas a la colonia, hay otro eslabón. Ese eslabón que hace falta es el eslabón de la organización, de la cuadra, organización de tu pasaje. ¿Para qué? Para tratar de emanciparte juntos con tu vecindario, te emancipas y buscas solución. Esa organización tiene que estar normada. Yo pensé que el ministerio que tenía María Chichilco iba a hacer eso, pero en sociedades adelantadas, no voy a mencionar ni Nicaragua ni Cuba, pero por ejemplo tú lo puedes ver en Uruguay. En Uruguay tienen esa organización barrial, organización por cuadra, que se organizan para resolver problemas locales. Esa organización es la que después se junta con otras organizaciones barriales y construyen después, ¿verdad?, una organización local que te ayuda a emanciparte de problemas. Por ejemplo, un carro que está abandonado, ripio, dengue, etcétera. La solución y la liberación de la gente va a venir por eso, en la medida en que nos organizamos, pero ese salto de la casa a la colonia no hay una organización. Entonces, por eso es que estamos siempre esperando al alcalde, al municipio, al presidente, y ahí se rompió. No, quienes tenemos que resolver nuestros problemas y liberarnos de lo que está ahí somos nosotros mismos, Nat. Por eso. Y otro día podemos hablar de eso. Gracias, Walter. Siempre es un gusto platicar de temas de coyuntura con tu persona. Gusto es mío. Gracias a ti. Bueno.